¿verdad? Sí, pero bueno, bendecimos a cada niño. Los niños son herencia de Dios, ¿verdad? Y yo quiero compartir contigo algo que Dios puso en mi corazón, por unas pláticas, por situaciones que uno, pues como pastor se enteras, aparte de que yo siempre estoy como viendo noticias y cosas así. Yo notaba algo, amado. Hemos hablado tanto, ¿verdad?, de la pandemia, de lo que ha ocasionado la guerra, la situación, y la palabra de Dios dice que la maldad se va a ir multiplicando, o sea que las cosas no van a estar bien, ¿verdad? Van a estar más difíciles. Pero noto algo, amados, y yo quiero compartirte de esto. Noto algo que ya lo sabemos, los que hemos estado en la iglesia, los que hemos sido cristianos. Noto algo que se está manifestando. Yo al platicar con personas lo he notado en sus pláticas, que nos hemos ido alejando de algo que es muy fundamental. Y para que me entiendas por dónde voy, te voy a leer un verso. Proverbios 1, verso 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Antes de seguir, hacemos una oración. Padre, ayúdanos, toma control de nuestro espíritu, de nuestra alma, asiéntala, que pueda recibir la palabra. Llévate toda distracción, toda pesadez, todo agobio, todo aquello que quiera robarnos la palabra, Señor. Y haz de nuestro corazón una tierra buena para recibir la semilla de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Repito el verso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados, sabemos que esto en el mundo pues es así. Los insensatos desprecian la sabiduría. Pero yo quiero decirte que noto algo en la misma iglesia. Estamos dejando de tener el temor de Dios. Estamos aligerando ese temor a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es un entender, es un respeto, es una veneración, es un cuidado, es un obedecer a Dios. Estamos aligerando nuestro temor de Dios. He platicado con personas y entiendo, la vida es difícil y hemos empezado a tener otros temores con más relevancia que el temor de Dios. La enfermedad de estos tiempos se llama estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué genera el estrés? La presión de algo o por alguien. Estamos teniendo mucho temor, ¿sí?, en la economía. Estamos teniendo temor al jefe, al supervisor, al marido, a la esposa, a la maestra, al vecino, a la opresión de los que nos presionan, y nuestro temor, amados, se está yendo a cosas materiales, a cosas normales, pero estamos dejando de temerle a Dios, porque siempre pretendemos resolver asuntos muchas veces sin consultar a Dios. Entonces, amado, yo hoy quiero llevarte a eso, a analizar algo que la Biblia lo marca como un principio, como un fundamento, como una base: el temor a Dios. Sin ese temor, amado, pues vamos a temer a muchas cosas. ¿Y qué dice la Escritura? Que el temor no procede de Dios. El miedo, el temor, la intimidación que sentimos al salir a la calle, al enfrentar situaciones, amado, se va a agrandar y se va a enseñorear de nosotros por nuestra falta de temor a Dios. ¿Qué tipo de sabiduría habla aquí? Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay una sabiduría allá afuera. La gente es muy sabia. Amado, los cristianos debiéramos de ser tan confiados como ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un temor del que nos protege, del que nos guarda. Entonces yo te invito, amado, a analizar cómo está tu temor, tu cuidado de Dios, esa sabiduría que Dios da. Dice: porque los insensatos desprecian la sabiduría de Dios porque no tienen temor de Dios. Vamos ahí mismo en Proverbios 2, verso 1 al 5. Dice así el escritor de Proverbios, que es el rey Salomón, ¿verdad? Dice: hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuere plata y la examinas como a un tesoro, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta que como la palabra, como Dios, como el Espíritu Santo enfoca la sabiduría, es muy distinto a como lo enfoca el mundo? Aquí se supedita esta sabiduría ¿a qué? Al temor de Dios, al confiar en Dios, al entender quién es Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios trae acciones. Aquí nos lo está marcando y lo vamos a leer. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos. Hay una acción, amado, para tú volver a retomar tu temor de Dios. Guardar. Tienes que aprender de nuevo a guardar la palabra. ¿Cuántas veces ya hemos dejado la palabra a un lado aunque la conocemos? Entonces, ¿quieres volver a retomar, a fortalecer tu temor de Dios? Empieza a guardar la palabra. Vuelve a hacer lo que hacíamos cuando estábamos en los discipulados, ¿verdad? Apréndete un versículo y guárdalo y tráetelo toda la semana. Aquí dice, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos. Entonces, acción número 1, guardar la palabra. Seguimos, acción número 2, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Otra acción, atento, tener atención de cómo aplico la palabra, de cómo vivo en base a la palabra. ¿Qué tan atento eres en eso, amado? A veces en la iglesia somos uno y afuera somos otro. Entonces hay que tener atención de ser uno afuera y el mismo aquí adentro. ¿Sí? Atento, atención. Dice, si inclinas tu corazón a la prudencia, inclinación, inclinarte. A veces se dice, mira, él es muy inclinado a esto. ¿Por qué? Porque le gusta aquello, porque busca aquello. ¿Qué tanto te inclinas a las cosas de Dios? ¿Qué tanta inclinación hay en ti a las verdades de Dios, a la iglesia, a las prédicas, a oír? Entras a tu casa y viene alguien y hay una alabanza, hablas de Dios, hay una inclinación. A veces decimos de alguien, se está inclinando mucho al lado de la familia fulana porque ya toma, porque ya se va a las pachangas, a los tugurios. ¿Por qué? Porque allá sí son, en aquella familia hay una inclinación a eso. Entonces, ¿qué dice aquí? Si inclinas tu corazón a la prudencia, dice, si invocas a la inteligencia, hay que invocar la inteligencia según lo que estamos hablando que es la palabra de Dios. Si invocas a Dios, si invocas su palabra, ¿qué tanto lo invocas? Dice, y pides que la prudencia te asista. Seguimos adelante. Dice, si la buscas, debe de haber una búsqueda. No va a venir nada más por inercia. Tú tienes que buscar. Si la buscas como si fuere plata y la examinas como a un tesoro, hay que buscarla y hay que considerarla un tesoro. ¿Sí? La palabra, las verdades de Dios son un tesoro. Los tesoros que se hacen, ya vimos, se guardan, se buscan, se limpian, se cuidan, se protegen. ¿Qué tanto proteges esto, amado? Recobremos el temor de Dios. Dice, entonces entenderás, va a venir entendimiento, vas a entender el temor de Dios. El temor de Dios es una frase y se dice muy rápido, amado, pero ya estamos viendo que se necesita, ¿verdad? Para retomar nuestro temor de Dios. Varias cosas, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Vas a encontrar esta sabiduría, este conocimiento, pero son todas estas acciones: guardar, poner atención, inclinación, clamor, búsqueda, escudriñar, entender y hallar el temor de Dios. Entonces hay acciones, no va a venir por ósmosis, ¿verdad? No, nosotros, amado, tenemos que buscar y recuperar ese temor de Dios. Que no seas tú, amado, uno de los que están perdiendo el temor de Dios. Mucha gente se ha apartado de la iglesia, mucha gente se ha alejado de la iglesia, mucha gente está temiendo otras cosas en primer lugar que a Dios. Yo no digo que algunas cosas nos causan cierto temor, pero vamos delante de Dios y se tienen que ir. Entonces no sé qué es lo que te esté oprimiendo, atemorizando. Amado,
llévalo delante de Dios y záfate de esos miedos, de esos temores. Tenemos que recuperar el temor de Dios. Temor de Dios es igual a conocer a Dios. Alguien no puede temer algo que no conoce, ¿sí? O a veces temes a lo desconocido, ¿verdad? Pero el temor de Dios, hay que conocer a Dios para entender ese temor, que es más que un miedo, que es más que tener una intimidación, no. Es un respeto, es una reverencia, es comprender lo grande que Él es. Yo les he platicado que en una ocasión estaba yo en oración y de repente yo le decía al Señor, muéstrame tu santidad, porque había oído algo de eso. Amado, no hubiera hecho yo esa oración, porque de repente pude una visión donde estaba Dios tan santo que yo sentía que me iba a matar su santidad. Y nada más me dio un segundito de prueba de su santidad. Eso trajo a mí un temor a Dios de decir, wow, ten cuidado con lo que pides. Si tú ves los profetas que estuvieron delante de Dios, dice, caí como muerto, tembló, cayeron. Sí. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy malo. Sí. Entonces, amado, hay un temor, hay un comprender. El temor de Dios es entender cuán grande es Él. A mí me molesta cuando alguien dice, no, Chuchín es mi socio, no, es mi amigo. Dios no es socio de nadie, Él es el Señor. Ni siquiera en tu negocio, yo invito a Dios a que sea mi socio. Él es el dueño, Él no entra en ningún negocio. Entonces, ese es temor de Dios, es hallar, es clamar, es buscar, es desear conocerlo a Él, rendirse a Él. Si no, amado, pues solo vamos a ser alguien que medio cree, ¿no? El diablo cree y tiembla, pero no tiene un respeto, una reverencia, un temor, una obediencia a Dios. Recuperemos como iglesia ese temor a Dios, que este tiempo, este mundo, las situaciones, las circunstancias, en los años hasta los que hemos llegado nos están alejando del temor. La iglesia se está haciendo más ligera, más light, se permiten muchas cosas y está bien, no podemos ser religiosos, pero hay líneas que no puedes pasar, ¿sí? Y que Dios nos dé entendimiento de eso cuando vamos a cruzar una línea, que haya un temor. ¿Recuerdas cuando Moisés iba a subir al cerro y Dios le dice, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa? Hay unas líneas que hay que quitarnos el calzado, que hay que humillarnos, que hay que decir, esto no. Y hay cosas que se permiten, y hay cosas que se permiten un tiempo y otro tiempo no. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Y Dios te va a decir en un momento, para esto, alto ya, no más esto. A veces Dios nos permite un tiempo, después te dice, quieto. Eso es el temor a Dios. Alguien que no conoce a Dios no puede entender el concepto de temor de Dios. Por eso, amado, es todo esto: escudriña, busca, atesora. Tienes que volverte a meter a escudriñar las Escrituras para que vuelva a refrescarse en ti el temor de Dios, ese temor reverente que es el principio de la sabiduría. ¿Sí? Ok, ¿quién le teme? Quien tiene estas características. Número 1, considera sus palabras como un tesoro. Esa es una pregunta para ti, para mí personal. ¿Consideras esta palabra como un tesoro, amado? ¿Es un tesoro para ti esta palabra? Entonces tú tienes una característica de alguien que teme a Dios. Me recuerdo a mi pastor, hace ya algunos años, mi pastor ya falleció. Y en una ocasión lo invitaron a él a predicar a un lugar grande. Era un evento de jóvenes, muchos jóvenes, muchos. Y había varios predicadores. Antes que él había estado una mujer que venía de Centroamérica, ¿sí? Una pastora que traía una unción bien fuerte, esa hermana, y predicó. Pero eran muchos jóvenes, estaba lleno, era un auditorio muy grande, y predicó esta mujer, pero había una distracción tremenda. Sí, unos se paraban, iban, venían, iban. Y la hermana oró por algunos, hizo la invitación, pasaron unos pocos jóvenes, oró por ellos, se terminó. Seguían mi pastor, ¿sí? Y se para, se pone ahí, mira el auditorio, dice, un relajo.
vuelve a hacer un relajo y toca. Oigan, todos se paran. ¿Para quién esta es la palabra de Dios? Amén, amén, todo. Dice, pues entonces siéntese, porque vamos a compartir la palabra de Dios. Mire, todo el mundo a su lugar y todo el mundo se quedó quietecito. Sí, ese era mi pastor. Sí, y empezó a predicar, hermano. Cuando ministró, era un tiradero de jóvenes echando demonios para afuera. ¡Wow! Yo me quedé con la boca abierta. Amado, ¿qué tanto hemos perdido el temor de Dios? ¿Sí? ¿Qué tanto consideramos su palabra como un tesoro? Y esta es la palabra de Dios. Es un tesoro. Otra característica, obedeces con diligencia a esa palabra. ¿Qué tanto la obedecemos? Yo he oído hermanos que les hemos compartido y le he dicho, mira, yo creo que Dios dice esto, sí, ya entendí, pero no lo hacen, ¿sí? No lo hacen. Y hay hermanos que a mí me han dicho, tú eres mi pastor porque tú me has pastoreado y todo. Le digo, tu corazón está lejos de mí, que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dicen eso, pero a la hora de la hora ni se dejan pastorear. Entonces, yo esa píldora dejé de tragármela desde hace muchos años. Cuando alguien me dice, tú eres mi pastor, pues deberías de estar aquí conmigo sirviendo, ¿no? Entonces no me digas que soy tu pastor. Como dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ok, amado. Entonces, obediencia y diligencia. Y característica número 3 de alguien que tiene temor de Dios: no se deje engañar, no cede ante la mentira. Satanás está buscando a quién, ¿sí?, devorar, a quién engañar. Alguien que tiene temor de Dios, amado, no se va a dejar engañar. Y estamos viendo mucha gente que está siendo engañada por el mundo. Entonces, amado, yo de verdad sentí una carga muy fuerte porque oigo a gente que le tiene miedo a muchas cosas, menos a Dios. Quiero llevarte a un ejemplo, a unos contrastes. Vamos a ir a Hechos, al libro de los Hechos, 4:32. Dice así. Recuerdan que hemos estado viendo todo lo que pasó, la venida del Espíritu Santo, la primer prédica de Pedro, vimos la semana pasada, y todo esto, amado. Pero ¿qué pasó? Se hizo un ambiente tan hermoso en la iglesia, vino un mover, vino una alegría, vino un gozo, ¿sí? Toda la gente estaba bien contenta con la iglesia, se juntaban en las casas, en el templo. Había muchos cristianos viniendo a los pies de Dios y era una algarabía, era algo hermoso. La iglesia es algo hermoso. Pero fíjate bien, ¿qué pasa aquí? Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía. Se hizo un ambiente bien bonito en la iglesia. ¿Sí? No había críticas. El que tenía algo lo compartía con los demás, invitaba a su casa. Un ambiente hermoso. Dice, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Te lo vuelvo a decir, un ambiente bien hermoso. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido. ¿Sí? Fue un tiempo glorioso, un tiempo único, porque pues esto no se ha vuelto a repetir. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hasta parecía como una especie de socialismo, comunismo ahí, ¿verdad? Sí. Dice, entonces José, quiero que pongas atención en este ejemplo. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Este es el Bernabé que anduvo con Pablo. Sí. Mira este ejemplo, Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. Bernabé, este José
que le pusieron por sobrenombre Bernabé, tenía un temor de Dios tan sincero, tan verdad, tan profundo, motivado por este ambiente del mover del Espíritu Santo, tocando los corazones. Era un creyente, amado, sincero, verdadero, temeroso de Dios. Vendió una heredad y dijo: yo la quiero para la iglesia. Lo trajo y le dijo a los apóstoles: aquí está la lana. Ahí les puso el dinero a sus pies. No anduvo presumiendo por allá, dijo: aquí está. ¿Sí? Él entendía lo que Jesús dijo: lo que dé tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. A los apóstoles, a la gente correcta. No anduvo pregonando: yo ya di, yo. Sí, un buen ejemplo. Y podemos ver después los frutos. Este fue un hombre que fue catapultado a después de ser uno de los que trajeron a Pablo, que recuperaron a Pablo, que enseñaron, que anduvo con Pablo, que recorrieron, que llevaron el evangelio a muchos lugares. Alguien que temía a Dios. Vamos a seguir adelante. Capítulo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. O sea, también vendió un terreno y lo dijo que lo iba a vender. Por eso está escrito aquí. Dice: y sustrajo parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Fíjate, aquí hay un dato importante. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? O sea, dice, la ofreciste. Reteniéndola, quedándotela tú, pues te quedaba a ti. ¿Para qué la ofreciste? Le está diciendo. Entonces no es que todos tenían que dar sus casas, no. Bernabé la ofreció y entregó, cumplió. Tenía temor de Dios. Él no. Él la ofreció, pero no entregó todo el dinero. Se quedó una parte. Dice: reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No tenía temor de Dios. Amado, quiero que notes la diferencia de lo que es temer a Dios. La Biblia dice, yo creo que Bernabé sabía: cuando prometas algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Si no, mejor no prometas. Eso dice la Biblia. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se murió. Amado, ¿Dios hace esto comúnmente? No. ¿Por qué lo hizo aquí? Yo quiero que analices esto. ¿Por qué ocurrió esta cosa tan tremenda? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino ¿qué? Un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Yo creo que había ido al mercado, andaba en otras cosas, y regresó y fue a buscar a su esposo al templo. Dice, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella no sabía qué había pasado. Ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Te das cuenta que cuando cae Ananías dice lo mismo? Sobrevino gran temor. Y te das cuenta que al caer a su esposa dice lo mismo. Había un gran mover, bien chido en la iglesia, bien padre, pero no había temor. Había ligereza. Sí, lo bonito nos gusta, pero eso no era el fundamento. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque a Dios, amado, no lo podemos engañar. Tiene un ojo tan clínico que a veces decimos: ay, qué iglesia tan bonita, tan amorosa. Ay, pero hay temor de Dios. ¿Por qué
qué hizo Dios esto, amado? Si vemos en otras cosas, Dios pasando ciertas cosas y teniendo misericordia, pero aquí hizo una justicia tan tajante, tan fuerte, porque se daba cuenta que en medio de toda aquella gente había mucha gente sincera, pero había mucha gente que no tenía temor de Dios. Yo quiero que tú analices, amado. Sí, yo lo analizo en mí. Hay cosas que he dejado ir del temor de Dios, yo tengo que recuperarlas. Tengo que luchar contra mí mismo, contra la inercia que me lleva a alejarme de temer las cosas de Dios, a volver a ser como un niño que cree, como el niño que el papá le dice, espérame aquí, y ahí se espera. Quiero volver a temer, a oír, a respetar lo que Dios me diga, lo que Dios me muestra. ¿Sí? Entonces llévate esto, amado, hoy. Vamos a recuperar el temor de Dios. Y te decía yo que a este Bernabé fue usado, pero Ananías y Zafira desechados. Se terminó ahí su vida. Tú puedes ver a Bernabé muchos años después sirviendo al Evangelio de una manera gloriosa. ¿Sí? ¿Dónde empezó todo? ¿En un temor verdadero, sincero, o en un temor falso, engañoso? No había temor de Dios en ellos. ¿Dónde estará tu vida, amado, mi vida? Si tememos a Dios de verdad, si entendemos. Los tiempos vienen muy difíciles, pero si tenemos temor de Dios, va a haber una protección, una cobertura sobre nosotros. Yo lo creo, de verdad. Ok. Repite conmigo, temor a Dios es conocerlo. Sí, vamos a conocer más a Dios. Yo sé que lo conoces, pero vamos a recuperar cosas que hemos olvidado. ¿Sí? Conocerlo, ¿en dónde lo voy a conocer? En su palabra, voy a leer más la Biblia, en la intimidad, en la oración, en el lugar secreto. Ayer hablamos con la hermana de la clase, ¿verdad? Del discipulado, el lugar secreto, ¿sí? La oración secreta, donde tú y solo con Dios. Hacemos a veces oración congregacional con más, pero hay una oración bien especial, el lugar secreto, donde estás tú con Dios. Yo le decía a la hermana, yo a veces oro con mi esposa, pero a ella es que le digo, mi amor, porque voy a orar con mi Señor, ¿sí? Necesito hablar con Él a solas. Es algo tan íntimo, es algo tan personal, y a veces oro con mi esposa, oramos juntos, pero hay veces que tengo una necesidad de estar a solas con mi Señor. Entonces, esto tenemos que recuperar, amados, para conocer más a nuestro Dios, para que aumente nuestro temor a Dios. ¿Qué más? Congregarme en la congregación. Ahí estoy mostrando también un respeto, un temor, una reverencia a mi Dios. Y por último, en el servicio, servir a Dios. Entonces, amados, sin el temor de Dios tenemos una imagen distorsionada e incorrecta de Dios, aunque tengamos una relación con Dios. Parece contradictorio. Hay gente que tiene una relación con Dios, pero no tiene temor de Dios, como estos, ¿verdad? Todo estaba bien bonito en la iglesia, tenían una relación, iban, adoraban, pero Dios tuvo que darles una ajustada tan tremenda que vino un temor, que dice ahí, en toda la gente. ¿Sí? Sin temor correcto, sincero de Dios, tenemos una imagen distorsionada de Dios. Creemos que Dios es nuestro chalán, creemos que Dios es un amuleto, creemos que Dios, pues quién sabe si vendrá cuando Él ya está aquí antes de que tú llegues. Yo quiero que me acompañes a Mateo 15, San Mateo, capítulo 15, verso 8, y leemos hasta el 9. ¿Qué dice aquí? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tenían una relación con Dios, lo honraban, hacían reuniones, pero ¿qué decía Dios? No veo temor. Dios tiene un olfato tan fino. Sí. ¿Dónde Él ve el temor? Donde nadie te ve, ahí te ve Él. Ahí Él se da cuenta si tienes temor de Dios o no. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran. O sea, no sirve de nada eso. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Le tienen más temor a los hombres que a mí.
Tiene que salir de tu corazón sincero. ¿Sí? Yo quiero servir porque me nace. ¿Sí? Y si aún no te nace, ok, ¿sí? Tenemos un tiempo. Dios tiene un tiempo. Yo he conocido gente que no servía. Me acuerdo de aquella canción española que decía: gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía. El Viernes Santo venía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno. Entonces hay gente que por muchos años, ¿no? De repente, amados, son los mejores servidores. Entonces aquí no vas a tener presión. Tiene que salir de tu corazón. Aquí te enseñamos, y si la palabra llega a tu corazón, algo va a suceder. Pero no vamos a, ándele hermano, véngase, llegue temprano. No. Ya por muchos años pasamos eso. Entonces no más. Que Dios toque tu corazón. Que tú puedas convertirte en un Bernabé, no en un Ananías y un Zafira. Sí, sino que salga de ti. Y créeme, amado, sin ufanarme, por años, fui el primero en llegar en mi iglesia y el último en irme, por años. Entonces no te está diciendo alguien que no lo ha hecho. Pero ¿de dónde salía? A mí nadie me obligó. Salía de mi corazón. ¿Sí? Entonces yo te invito a eso, que sea un temor de Dios, el principio de tu sabiduría. Y cuando no, ¿sabes qué? Adiós. No le voy a temer al hombre, le voy a temer a mi Dios. Ok, ¿dónde vamos? Hay separación por no entender. Deuteronomio, acompáñame a Deuteronomio. Ahorita vas a entender esto. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni sus siervos, ni sus siervas, ni su buey, ni su asno, ni cosas alguna de tu prójimo. Amado, eso es un temor a Dios también. Voy a hacer las cosas correctas que dice la Biblia y no voy a hacer lo que dice la Biblia que no haga. Amado, este es un ejemplo, es un contraste de alguien que tiene temor de Dios. Si la Biblia dice que no voy a codiciar aquello, no voy a codiciar, voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar mis manos, qué miro, qué veo, qué toco, ¿sí? ¿Qué vemos en el internet? ¿Qué codiciamos? ¿Qué dejamos nuestra mente trabajar? Y los sueños, ¿qué dice la palabra? Nos da una clave, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Jesús. Así como Bernabé llevó el dinero a los pies de Jesús, Ananías y Zafira pretendieron llevar aquello que era incorrecto a los pies de los apóstoles. Amado, eso no funciona así. Tenemos que tener temor en nuestra manera de vivir. Que me temiesen y guardasen mis mandamientos, dice Dios. Que este pueblo, era un anhelo de Dios, que este pueblo me temiese y guardase mis mandamientos. Ese es un temor de Dios. ¿Qué tanto guardas los mandamientos de Dios? Entonces, vamos enfilándonos hacia el final de esta plática. Y quiero, amado, que reflexionemos en esto. Es tiempo. ¿Por qué? Porque estamos iniciando iglesia, porque tú puedes ser parte, porque tú puedes ser, amado, un Bernabé en algunos años aquí, o puede ser nulificado. Aquí ya ha venido gente que ya no está y tenemos apenas ni un año. Sí. Y no hemos presionado a nadie, pero no hay un temor de Dios. No lo hay correcto. ¿Cuánto necesitas para temer a Dios? ¿Qué necesitamos para temer a Dios? Quiero que vayamos a Éxodo 24 y vamos a ver este ejemplo. Éxodo 24, verso 9. Y leemos hasta el 11. Están en el monte Sinaí, Moisés con el pueblo recorriendo el desierto. Dice que Dios le habla a Moisés y le da una ordenanza. Es esta, dice, que subiera al monte. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. Son 4 ahí, Moisés, su hermano Aarón y los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Dice, junto con 70 de los ancianos de Israel.
Era un pueblo de más de 2 millones de gente, pero aquí había 70 principales, más 74 personas, ¿sí? Especiales del pueblo de Dios. Dice, y vieron al Dios de Israel, subieron, ¿sí? Estos 70, ¿y qué pasó? Subieron al monte Sinaí y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Tuvieron una visión tremenda. Vieron a Dios. Sabes que en el Antiguo Testamento se decía que no podías ver a Dios porque caías muerto. Pues estos 74 vieron a Dios, vieron una visión de como un cielo, como de zafiro, un embalosado, algo que era celestial. Lo vieron. Dice, pero no extendió Dios su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Según la Escritura debían de caer muertos porque nadie podía ver a Dios, pero ellos lo vieron. Dice, ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Comieron con Dios. ¿Te das cuenta? Esto es algo maravilloso. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. Se entiende que aquí tuvieron esta convivencia con Dios, se volvieron abajo y después Dios le habla a Moisés, le dice, sube a mí, ya aparte al monte, porque habían subido al monte y habían bajado ahora. Sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés junto con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo, antes de subir Moisés les dice, a estos 70 más a Aarón y a sus 2 hijos, dice, esperadnos aquí. Nada más subió él con su siervo Josué, esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con vosotros. Está dejando de encargados a Aarón y a Hur, ¿sí? A los 70 y a sus 2 hijos de Aarón. Dice, estarán con vosotros. El que tenga algún asunto, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amado, ¿te das cuenta? Si tú lees antes, llegaron al monte Sinaí, ahí estaban, hicieron muchos sacrificios los jóvenes, había un ambiente muy especial. Después suben estos 74 arriba, hay una manifestación poderosa en el monte, hay fuego, hay sonidos, ellos bajan y le comunican al pueblo lo que vieron. ¿Te das cuenta el ambiente? ¿Te recuerdas el ambiente que había después en Hechos? Después de la venida del Espíritu Santo, un ambiente bien chido, una atmósfera de la presencia de Dios. Sí, ¿qué les dice Moisés? Voy a subir, nada más Josué va ahí detrás de él cuidándole las espaldas y deja encargados. Aquí se quedan. No fue suficiente para estos 70, para el pueblo, para que esto desarrollara un temor de Dios en ellos. No lo fue. ¿Sí? Vamos a Éxodo. Si tú ves después todos estos capítulos que siguen, habla de todo lo que Dios le habla a Moisés allá. Pero vamos a ver lo que sucede con la gente que se queda abajo. Creo que tú ya lo sabes, pero vamos a recordarlo. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, iban 40 días, amado. En todo lo que vieron, en todo el ambiente que había, no había temor de Dios. No lo había. Dice, este Moisés tarda en descender del monte. Se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Dónde está el temor de Dios? Vieron a Dios, comieron con Dios. ¿Cuánto necesitamos para temer a Dios, amado? ¿Cuánto necesito yo? ¿Cuánto necesitas tú, la iglesia de estos tiempos, para temer a Dios? ¿Lo vieron? Un mover sobrenatural sobre el monte Sinaí, una nube, había fuego, había sonidos.
74 lo vieron. Pero ¿qué dicen? A Aarón, el hermano de Moisés, que vio las pruebas, que vio cómo salieron del faraón, que vio que se abrió el mar, no tenía temor de Dios. Entonces, amado, es fácil que el mundo, que las circunstancias, que las situaciones nos roben el temor de Dios. Levántate, le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sobre quién estaban los ojos del pueblo? Sobre Moisés, no sobre Dios. Y al no estar Moisés, dejaron de creer en ese Dios. Amado, a veces vemos a un pastor, a veces vemos a una persona que tiene cierta autoridad, que nos ha hecho bien, y ponemos los ojos en él y se cae, y estamos diciendo, voy a buscar otro Dios porque este no funciona. ¿Sobre quién tenemos los ojos? Venga lo que venga, pase lo que pase, tus ojos deben estar en el Señor. Y Aarón les dijo, quítense los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, no había ni siquiera uno, no había alguien que hubiera dicho, oigan, espérense, como dicen los chavos, no manches. Amado, a veces en la iglesia nos dicen, no debes de criticar nada. Pero Pablo dice que no hay alguien que juzgue esto. Alguien debe de juzgar las cosas, aunque sea el pastor y sea quien sea. Entonces todo el pueblo, todos, incluyendo Aarón, se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos. ¿Te das cuenta que aquí entró un ambiente muy distinto al que había al principio cuando estaba Moisés? Aquí ya había un ambiente demoníaco, pero todos estaban bien contentos. Parecía el ambiente que había anteriormente, pero no era. Él los recibió de sus manos, les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Wow, Aarón no tenía temor de Dios. Ahora Jehová era un becerro de oro para él. Qué tremendo, su corazón aún no estaba lleno del temor de Dios que había en Moisés. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, wow, el pueblo estaba bien contento, había un ambiente bien padre, amado, como el que había allá en Hechos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Le dice Dios a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, Dios se está desligando de este pueblo. Ese no es el pueblo que yo quiero, es tu pueblo, Moisés. Se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Pronto, dice, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí puedes ver la omnipresencia de Dios. Dios sabía lo que estaba pasando ahí, aunque estaba allá arriba con Moisés. Dios está en todo el lugar. Continuó Dios diciendo a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. ¿Qué hizo con Ananías y Zafira? Los ajustó todo el mover que había y vino temor de Dios. ¿Qué quería hacer Dios aquí? Que cayera un temor, dice, los voy a deshacer. Pero Moisés viene y porfía con Dios. Me llama la atención, ¿no? Como le dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo? Le regresa la pelotita. Dios le dijo, tu pueblo, Moisés, y Dios le dice, no, tu pueblo. Está como la
que con mi esposa hacemos el diálogo eso, ¿no? De tú me lo copiaste a mí, no, tú me lo copiaste a mí. Y así nos ponemos con mi esposa, ¿sí? Porque dice, tú no, fuiste tú, no, fuiste tú, fuiste tú. Entonces, amado, ¿te das cuenta que Dios le dice a tu pueblo y Él le dice, no, tu pueblo? Le regresa la pelota a Dios, amado. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová. ¿Por qué, Jehová? Se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto. No fui yo, fuiste tú, le dice, con gran poder y con mano fuerte. Una pregunta, amado. ¿Moisés temía a Dios? Sí, pero conocía a Dios. Wow. ¿Te das cuenta cómo es el temor de Dios? Conocía a Dios. Sabía que Dios no lo iba a destruir a él por esto. ¿Por qué han de decir los egipcios, para mal los sacó, para para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amado, no cometamos el error de Aarón, de Israel, de olvidarnos lo que Dios ha hecho en nosotros, de minimizar el hecho de que estamos de este lado por su gracia, por su misericordia, fuimos alcanzados y dejamos las obras muertas de adorar ídolos, ¿sí? De ir a cosas que no aprovechan, pero hemos conocido, hemos sido atraídos y hemos sido llevados en conocer más al Dios verdadero. Amado, yo pido de verdad que ese temor a Dios vuelva a resurgir, a renacer en nosotros. No cometamos ese error. No creamos a veces que todo está bien, amado. Examina tu corazón, escudriña tu corazón. Permite que la palabra de Dios entre. Es una búsqueda continua, constante, es nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. Quiero ver aquí en Filipenses 1 un consejo de Pablo que me recuerda algo de lo que ya platicamos. Ahorita te digo que Filipenses capítulo 2, verso 12, y leemos hasta el 16. Dice así, está hablando el apóstol Pablo a una iglesia maravillosa, los filipenses, y les dice, por tanto, amados míos, el apóstol hablándole a esta iglesia, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¡Wow! Era una iglesia que tenía temor de Dios y Pablo les está diciendo algo, ustedes siempre me han obedecido. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. ¿Qué pasó con Moisés? Les dejó una ordenanza y no obedecieron. 40 días y se les hizo mucho. ¿Y Pablo qué está diciendo de esta iglesia, amado? Ustedes siempre han obedecido. Dice, fíjate la frase, habéis obedecido no solamente cuando estoy presente. Aquellos le obedecieron a Moisés mientras estuvo presente. Cuando se fue ya no. Dice, sino mucho más ahora que estoy ausente. Pablo sabía que en Filipos había mucha gente temerosa de Dios, con una fe sincera, con un corazón verdadero para Cristo. Obedientes aunque Él no estuviera. Sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Con qué? Con temor y temblor. Pablo les había enseñado el temor a Dios, un temor verdadero, amado. Y eso queremos enseñarte a ti aquí, amado. No solo un ambiente bien bonito de iglesia donde convivimos, que eso es padre. Pero ¿de qué sirve todo eso si no hay temor de Dios en ti o en mí? Podemos hacer una iglesia de 1000, de 2000. De hacer fiesta cada fin de semana. Pero si no hay temor verdadero en nuestro corazón, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un asunto personal. Ocúpense, dice, yo sé que son obedientes, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde se produce, amado? Lo produce Dios en el tiempo de relación, en el tiempo de búsqueda, en el tiempo de intimidad. Ahí se produce un temor a Dios, ahí se pone el querer y el hacer en la voluntad de Dios. No hay otro lugar. No es tanto porque vamos a eventos, no, eso nada más es para afirmar.
Pero ¿dónde empieza el temor de Dios? En tu búsqueda personal, en tu relación íntima con Dios. Ahí es, amado, donde se va a recuperar tu temor a Dios de nuevo. Un nuevo sentir. Debes de temer a Dios. Vamos a Eclesiastés, después de Proverbios. Eclesiastés 12, casi terminamos. 12:11. Y leemos hasta el 13, dice: las palabras de los sabios son como aguijones. A veces no nos gustan. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de la congregación pronunciadas por un pastor. Ahora, hijo, a más de esto acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El principio de la sabiduría y el todo del hombre, el fin del hombre. Está hablando, ¿sí?, el escritor de Eclesiastés al final de su vida. ¿Aprendió algo en la vida? Sí. Teme a Dios. Esto es el todo del hombre. Entonces, amado, vamos a recuperar ese temor reverente. No le temas al gobierno, no le temas a los tiempos, no le temas a los invasores, no le temas, témele a Dios. Métete con Dios. Él es libertador. Él va delante de tus batallas. Él va a doblegar a tus enemigos. Él va a hacer huir el tiempo de dificultad. Vamos a creerle a Dios. Y por último, ahora sí termino. ¿A quién se debe temer? A Dios. Mateo 10. Con este verso yo termino y vamos a orar. ¿Me acompañas por ahí con una música? Mateo 10, 26. Y tiene un título, no sé en tu Biblia, en la mía dice: ¿a quién se debe temer? ¿A quién? Sí, el mundo está lleno de temores, pero no del temor correcto. Verso 26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. O sea, no le temas a nada, todo va a salir a la luz. Dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién le temió Ananías y Zafira? A la escasez, ¿sí?, a quedarse sin dinero. No le temió al que puede destruir el alma, porque no solo perdió su cuerpo, no solo murió, su alma. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, amado, yo quiero que te quedes ahí donde estás, inclines tu rostro si gustas, y que oremos. Que se vaya todo temor infundado, todo temor incorrecto. Tal vez ha venido un golpe tras otro, amado. Pero recordemos a Job. Job dijo: Dios bendijo, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo tiempo yo voy a bendecir a Dios. Veía el otro día en el internet a alguien que decía: no voy a esperar que Dios venga y me ayude en mi necesidad. Voy a adorar a Dios en mi necesidad. Y así la tormenta, ¿sí?, se va a ir de mí. No yo de la tormenta se va a ir de mí.
Empieza a orar por ti, Señor. Sé que hay tormentas, sé que hay dificultades, sé que han venido tristezas, golpes, angustias, amado, pero hoy te vamos a adorar. Hoy no te vamos a pedir, amado, ya hemos pedido muchas veces tu ayuda, tu protección, tu cobertura, y sabemos que tú la das porque eres bueno, porque eres proveedor, pero hoy te vamos a adorar. Hoy queremos adorarte, Señor, porque nace de nuestro corazón, porque tú has puesto el querer como el hacer en tu perfecta voluntad, porque es algo, amado, natural que se nos da en el corazón, no forzado, no intimidados por nadie, amado, no presionados por nadie. Hoy queremos temerte a ti, adorarte a ti, conocerte a ti, servirte a ti, seguirte, tomarnos de tu mano. Danos esa fuerza, ese anhelo, ese deseo de escudriñar las Escrituras, de buscar en tu palabra, Señor, cada vez. Estar firmes en el conocimiento de Dios, en guardar tu palabra, en poner atención a tus ordenanzas, en tener esa inclinación hacia ti, en clamar tu nombre, en iniciar una búsqueda del Dios verdadero como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, escudriñar las Escrituras, Señor, hallarte, encontrarte, entenderte, temerte a ti, Dios. Oh, amado, que vuelva nuestro corazón a ser sensible al verdadero temor de Dios, a la reverencia, al compromiso, al abrazarnos de ti, como niños se abrazan de su Padre.